Bienvenidos a Value Academy Perú. El día de hoy vamos a aprender a analizar una empresa minera. Ok, antes de empezar quiero comentarles que el análisis de una empresa minera no es tan sencillo como parece. De hecho, quizás esa es la razón por la cual no he encontrado videos en YouTube que hagan un buen análisis profundo de lo que significa proyectar el precio futuro de ese tipo de empresas o tipo de acción. De hecho, tuve que buscar información en libros de finanzas corporativas y me apoyaba de un paper del maestro Ahwat Damodaran en la que explica cómo analizar este tipo de empresas, que son empresas cíclicas, por cierto. Entonces, este video puede servir como guía para poder empezar o profundizar de pronto el análisis, en qué puntos debemos concentrarnos, qué cosa hay que considerar a la hora de proyectar a futuro un precio o a la hora de tomar una decisión acerca de si es rentable o es una buena opción de inversión comprar acciones mineras. Entonces, hay que entender que cuando hablamos de una empresa minera estamos hablando de una empresa cíclica. ¿Y qué es una empresa cíclica? Son las empresas que tienen relación directa con los ciclos económicos. Como ven en pantalla, cada ciclo económico dura determinada cantidad de años. Hay una etapa de expansión, una etapa de auge y posteriormente una etapa de recesión. Y luego todo este ciclo se vuelve a repetir a lo largo de los años. Entonces hemos vivido de hecho un ciclo de expansión y recesión en los minerales. Ese ciclo de expansión empezó cerca de los 2000 y acabó cerca del 2012. Yo considero que estamos viviendo, o es posible que nos estemos adentrando a una nueva etapa de expansión de los minerales. Desde que inició la pandemia, luego de que cayeron los metales bruscamente, todos han cambiado la tendencia y todos los minerales, o la gran mayoría de ellos, se encuentran en tendencia alcista en ese momento. ¿Okay? Y están cotizando a niveles en los que no cotizaban hace varios años, por ejemplo, el oro y la plata. Entonces, adentrándonos un poco más en la empresa, que es Volcan, vamos a ver que Volcan es una empresa polimetálica que es dueña de varias empresas a su vez o subsidiarias, en la que de alguna manera, sea directa o indirecta, es dueño en su totalidad. Entonces, aparte de eso, en el cuadro izquierdo les he puesto qué unidades mineras posee Volcan, que son la unidad de Yauli, de Chungar, Cerro de Pasco, Alpamarca, Óxido de Pasco. En la siguiente imagen vemos dónde se ubican estas mineras. Es interesante saber dónde se ubican y estar al tanto en que alguna noticia que pueda haber afectado estas minas, alguna protesta, entre otras cosas. Vemos que la concentración máxima de estas minas se encuentra en Alpamarca, en una zona entre la Sierra de Lima y Junín, por ahí entre la provincia también de la Sierra de Lima, Yauli, y más al norte en Cerro de Pasco, Vinchos. Ok, entonces voy a empezar hablando de las reservas de minerales. Voy a hablarles de lo básico que ustedes deben saber cuando busquen en el boletín anual de este tipo de empresas. Para empezar, van a ver mucho que van a hablar de reservas de minerales. ¿Qué son las reservas de minerales? Las reservas de mineral son la parte económicamente minable de un recurso mineral medido. Es decir, en otras palabras, una empresa minera en sí tiene que licitar o pedir permiso después de hacer todos los estudios pertinentes a qué zona geográfica va a explotar de un recurso que pueden ser varias hectáreas o metros cuadrados. No todo el recurso que tengan a su posición es posible la extracción directa del mineral. Entonces, de toda la zona que tienen en su posesión, las que son factiblemente se puede extraer en el proyecto en el que se está trabajando, a eso se le va a llamar reservas. Entonces, les he puesto un cuadro que también he extraído del boletín anual de Volcan. De hecho, los siguientes cuadros que les voy a mostrar también los he extraído de este lugar, por si tienen curiosidad y quieren revisarlo con mayor profundidad. Entonces, les he puesto ahí las reservas de minerales de Volcan y su evolución a lo largo de los años. Entonces, se observa claramente una disminución, de hecho, en las reservas de minerales. Esto a mí me refleja, o puedo concluir, de que las reservas de minerales están cayendo posiblemente porque no hay suficiente inversión para buscar nuevos proyectos o nuevos recursos para explotar.
¿okay? Cuando hablamos ahí en el cuadro de leyes, estamos hablando del grado de concentración de los minerales que se encuentran en esas reservas, puesto que los minerales no están expuestos al aire libre, hay que transformarlos. Cuando se habla de finos, también lo que está en el cuadro, se habla de la concentración en sí de los minerales, de las reservas, cuánto mineral extraíble hay, ¿no? que disponible para la venta. Por último, vemos que en su mayoría Volcan lo que extrae es zinc, plomo y plata. Ahora, un detalle es que el zinc siempre se va a cotizar en toneladas métricas y la plata, que es más cara, siempre va a ser en onzas, por convención. Entonces, en el siguiente cuadro tenemos un poco más detallado las reservas totales de las minas de Volcan, o sea, de todas las minas juntas. Es interesante ver que tenemos que la mayoría, que la unidad minera que más le produce es la minera de Yauli. Igual, cuando se habla de probadas y probables, bien, la diferencia es que en probadas es efectivamente lo que se puede medir, y las probables es cuando ya hay que hacer inferencias matemáticas o ciertos cálculos para determinar cuántos minerales posiblemente se pueden extraer. Ya que estamos hablando de extensiones grandes de territorio, la cosa se complica cuando hablamos de minas subterráneas porque es difícil la medición ahí. Se requiere un gran grupo de profesionales en la geología para que puedan determinar. Ahora, lo otro que hay que tener muy en cuenta es el proceso. Para poder proyectar el flujo de caja a futuro, hay que entender cómo es que estas minas producen, o bueno, de dónde provienen estas ventas, ¿no? Efectivamente, las ventas vienen desde la comercialización, pues, de los minerales, pero un detalle interesante que hay que saber es que no todas las reservas están disponibles para la venta, o sea, pasan por un proceso. El proceso es el siguiente. Acá el ejemplo es el del cobre, ¿no? Entonces, si tienes 25 kilos de mineral de cobre, obviamente pues distribuido a lo largo del mineral, este tiene que pasar por un proceso de concentración en la que vas a extraer, o mejor dicho, en otras palabras, como a través del proceso de flotación separas lo que no te interesa con lo que te interesa, que es el mineral en sí concentrado, ¿no? Lo que vas a comercializar. Otro detalle importante es la recuperación, es algo que probablemente vean cuando revisen el boletín anual, en este caso 90%. Obviamente que mientras más grande es su recuperación, mientras más eficiente es su proceso, es mucho mejor para la empresa. Luego de esto, obviamente, una vez que tienen el concentrado, esto no se puede simplemente vender así nomás. Hay que transformarlo en cátodos, en el caso del cobre, para su posterior transporte y venta, ¿no? Entonces, pasando el concentrado a este producto final disponible para la venta, pasa por un proceso de fusión y un proceso de refinación, y esto obviamente va a variar de acuerdo al mineral en el cual se vaya a exportar o comercializar de la empresa. Y bueno, es interesante saber por qué procesos pasan, ¿no? Ese es un ejemplo lo más didáctico del cobre. Esto lo he extraído por si alguien está más interesado, de la Sociedad Minera de Chile. El nombre se los pongo abajo, es una guía de conversión de unidades. Explica un poco más, habla un poco más de detalle de esto por si alguien está interesado y quiere saber o quiere proyectar con mayor exactitud cuánto mineral se puede vender en el futuro, ¿no? Pero básicamente esa es la idea que se tiene cuando se va, pues, proyectar las ventas. Ahora, hablemos de las unidades mineras, los recursos minerales de Volcan. Primero dividí esto porque es algo que lo comenté en un inicio. Hay diferentes tipos de minas. Tenemos las minas subterráneas, las minas de tajo abierto, que básicamente la diferencia es que las subterráneas se desarrollan debajo de la superficie del terreno, el de tajo abierto al aire libre, y los stockpiles, que son básicamente almacenamientos de mineral chancado, como se ve en la figura. Ahora, ¿para qué me interesa esto? Porque van a ver también en el boletín qué tipo de minas posee, pues, en este caso, Volcan, ¿no? Ahí vemos que en su mayoría son subterráneas y solo 3 de tajo abierto. Y además ya te dice el estado en que se encuentran, ¿no? Ahí vemos inclusive que varias de estas están suspendidas. Entonces, por esa razón es que vemos como el consolidado de la producción del concentrado de estos minerales va disminuyendo año a año, ¿no? Esto puede ser también factores inclusive políticos, y también por lo que vemos que están suspendidas algunas minas. Entonces vemos que hay una tendencia ligeramente bajista en toda la producción de concentrados de estos minerales. En la siguiente imagen vemos, pues, con más detalle
las minas de cada unidad minera. O sea, bueno, está dividido en realidad por qué tipo de minas son, que son tajo abierto, subterráneas, stockpiles. Leyes, normalmente les expliqué que es el grado de concentración de minerales que se encuentra ahí. Mientras más altos sean las leyes, mucho mejor. Y proyectos, esto es algo también muy importante a la hora de evaluar una empresa minera. Una empresa minera va a subsistir siempre y cuando siga reinvirtiendo en nuevos proyectos que ayuden en la extracción de más recursos para generar más reservas minerales. De esta manera nos da la seguridad de que este tipo de empresas va a seguir subsistiendo a lo largo de los años y que tiene capacidad de seguir produciendo en la misma cantidad o incluso en mayor cantidad los minerales en los cuales se concentra. Entonces aquí hay otro cuadro también que extraí, que aquí lo que básicamente queremos ver son proyectos avanzados, proyectos que ya están en la etapa de estudio de perfectibilidad y en las que estén en factibilidad y las que ya tengan reservas, ¿no? Mientras más, es mucho mejor en realidad. Acá vemos que es la que sí ya están a punto de... Bueno, Volcan, la que está a punto de trabajar es la de Puagnanca, creo que se llama, que es parte de Romina, como lo dice la imagen. Esto me va a servir para evaluar la posibilidad de que tiene Volcan en este caso de seguir extrayendo pues la misma cantidad de zinc o plata, dependiendo de qué zonas geográficas se encuentra y qué es lo que dice el proyecto, ¿no? Bien, evaluando las ventas tenemos la producción de metales. Bien, el detalle es que, como les dije, el zinc, el plomo y el cobre se comercializa en toneladas y la plata en onzas. Entonces yo he pasado la cantidad de concentrado de plata extraída el último año y le he pasado toneladas. Entonces tenemos acá el cuadro en sí de cuánta producción de estos minerales hay. Y vemos que en su mayor cantidad es el zinc y luego le sigue el plomo. Y la plata está mucho más abajo. A pesar de ello, la plata es lo que más dinero le va a producir, ya que es un mineral más caro que los anteriores. Luego tenemos la evolución de los precios de los metales. Otro dato importantísimo a la hora de proyectar el flujo de caja. Bien, entonces lo que me va a interesar es... ¿dónde será el precio de la plata en los próximos meses, años? Es por eso que mediante el análisis técnico me ha ayudado para saber a dónde puede ir el precio de este metal. Sencillamente acá veo que está consolidando y por lo tanto sencillamente si quiero hallar un precio promedio pues voy a buscar el 50% de esa consolidación, es el precio promedio de la plata en los próximos años. No es muy complicado en realidad. Si quiero saber cómo va el zinc y también el plomo, he usado esta página que es interesante, se llama Trading Economics, donde evalúa, aparte de algunos del mercado financieros, también muestra el gráfico histórico y también el proyectado de todos los commodities que existen y que cotizan en el mercado de valores. Tenemos el zinc y inclusive hay un pronóstico que hasta el final de año probablemente el precio promedio sea del 3.364.70. De igual manera, acá he extraído la información del plomo. Entonces, por tal razón, es que les he puesto, para empezar, el precio objetivo de la plata como $25.3. El del zinc, como vimos en la página web, de $3.374.7 la tonelada. Ojo, este es 25.3 la onza. Y por último, el plomo, el $2.033.3 la tonelada métrica igual. Ahora vamos a pasar al análisis financiero. Tenemos entonces los ingresos por ventas y aquí el panorama cambia bastante. Si bien es cierto, vimos que en la producción resaltaba en realidad bastante la cantidad de zinc que se trata, vemos que contrariamente a las ventas, uno de los minerales que más plata produce es la plata. Entonces, aunque se extraiga menos, produce más dinero. Eso es interesante. Entonces vemos que las ventas vienen más del zinc, luego seguidamente de la plata, luego el plomo y luego el cobre y luego el oro, ¿no? Por eso es que hablamos de una empresa polimetálica, ¿no? Entonces, ¿qué me va a interesar a mí? ¿Qué tan bien desarrollan sus proyectos a la hora de extraer el zinc, a la plata y el plomo? Obviamente, si la extracción de plata o si la cantidad de reservas de plata aumenta, esto obviamente va a subir mis ventas, pero demasiado. Y igual lo del zinc. Bueno, y menor cantidad los otros, ¿no? Entonces aquí les he puesto los principales indicadores financieros que deben tener en cuenta a la hora de analizar una empresa minera en sí. Primero, la evolución de las ventas. Y como vimos, obviamente ya que la producción de los metales en general de Volcan han caído, las ventas tienen que ir por ese rumbo también, ¿no? Vemos una ligera tendencia a la baja. Luego vemos el EBITDA para saber qué tan bien es o qué tan eficiente es la empresa a la hora de realizar sus operaciones, ¿no?
Y también vemos una tendencia a la baja, que obviamente su eficiencia está cayendo. Eso es algo que me preocuparía un poquito. Y por último, la utilidad neta. Acá no es regla de que sea positivo, puesto que yo les mencioné que esto es parte del ciclo económico. Hay ciclos, va a haber años obviamente que va a ser negativo. Es normal, no significa que esté mal. Lo que sí más le da importancia es al porcentaje de EBITDA, ¿no? Con respecto a las ventas, que se mantenga o que aumente. Y bueno, la utilidad neta si es posible que esté positivo. En este caso, vemos que más que todo es muy grande la caída de este último año de 2020 de 1950 por gastos pues excepcionales, ¿no? Eso obviamente se puede evaluar más y ver en los estados financieros a qué se refiere, ¿no? Con gastos excepcionales. Pero básicamente vemos una tendencia bajista igual, ¿no? O sea, negativo tampoco es lo ideal, ¿no? Pero lo interesante aquí es ver que los proyectos a futuro, la evolución del precio de la plata, todo esto va a hacer que este año, me imagino, los resultados van a ser positivos, ya que el 2021 todo fue alcista. Y bueno, evaluar que los proyectos se sigan dando, ¿no? Esto va a marcar la diferencia y revertir todos estos malos años que ha tenido Volcan. Y si hablamos de cash flow, vamos a ver pues igual pues en actividades operativas a mí me gustaría ver esto que sea creciente, ¿no? Igual veo que es negativo, sería una X. En actividades de inversión, pues les dije que es bien importante, ¿no? Que estas empresas se sigan, bueno, que el porcentaje de reinversión sea alto, que sigan invirtiendo pues en los estudios de prefactibilidad, que haya más proyectos, que se agilicen, ¿no? los estrades mineros, ¿no? Y me gustaría que haya más inversión en realidad, ¿no? Por lo tanto es otra X. Luego veo en actividades financieras, si bien es cierto veo que estuvo pagando sus deudas, si es, el último año es positivo por la emisión de bonos que tuvo debido a su reestructuración de capital, ¿no? Esto le da como que cierto respiro a Volcan para que pueda cumplir con los pagos que tiene, ¿no? que es bastante. Inclusive el rating que le dio Moody's, si no me equivoco, haya sido un poco más alto, ¿no? Lo veo como algo positivo. Y finalmente el flujo de caja también lo pondré positivo, pues porque si bien es cierto estuvo un poco bajista en el 2017 con respecto al 2019, el 2020 nuevamente ha subido su flujo de caja, ¿no? A 56 probablemente millones, ¿no? Y el 2021 obviamente yo espero que va a ser mejor. De ahí tenemos los principales ratios financieros. Tenemos el current ratio de 0.48. En general pues no me gustaría que haya más liquidez en esta empresa. Hay bastante deuda, un radio de deuda patrimonio de más de 100% es bastante, y un retorno de la inversión de menos 5% no me gusta. Entonces, en realidad esos tres ratios no me gustan ninguno. Me hubiera gustado pues que haya más liquidez. La deuda de pronto no me preocuparía tanto, pero sí que el ROIC sea pues positivo, ¿no? Ahora vamos a pasar por último a la valoración de esa empresa. Entonces, acá les he puesto un gráfico de opciones, puesto que lo que encontré es que para valorar este tipo de empresas hay que considerar que no se valora simplemente las reservas actuales que tienen, sino de los proyectos a futuro que va a tener. Por eso hablé que es muy importante revisar cuántos proyectos están listos para las operaciones, también cómo van pues, en cuanto a qué cantidad de recursos tiene la empresa, ¿no? Antes de lanzarse con el proyecto tienen una etapa de estudio prefactibilidad, en otras palabras, en donde se hacen los estudios técnicos, estudios geológicos. Obviamente eso requiere una inversión, por eso es que está por acá. Y si el proyecto pues, es aprobado y en lo correcto va a ser totalmente factible, se procede, ¿no? La inversión, y eso sería todo el beneficio que va a dar a ese tipo de empresa. Entonces, de hecho, si quieren que explique más un poco sobre opciones, puedo hacer un video solo hablando de opciones. Básicamente les puse las características de un valor opción, de una opción. Tenemos el valor activo, el strike price, el vencimiento de la opción, la varianza del precio del activo y el costo de oportunidad. Eso es un tema que se aprende de hecho en finanzas corporativas. Y si están interesados yo les puedo explicar en otro video, obviamente acá no va a alcanzar el tiempo. Pero les quiero dejar la idea, ¿no? que a la hora de evaluar esto, si hablamos de valor activo, hablamos de las reservas del mineral. Si hablamos del strike price, hablamos del costo total de la extracción de ese mineral, ¿no? Lo que me va a costar para la venta. Si hablamos de vencimiento de la opción, es la duración de ese proyecto, ¿no? La duración de las reservas sin explotar. Si hablamos de la varianza del precio activo, es la variación del precio del commodity. Y el costo de oportunidad pues, es el cash flow que me va a generar año a año, ¿no? Que es un porcentaje del valor total del activo, ¿no? Entonces tenemos algunas variables más
Y en general esta es la fórmula para hallar el valor intrínseco de esta acción, en el caso de Volcan. Tenemos que valorizar en primer lugar las reservas totales, que de hecho es complicado porque estamos hablando de varias unidades mineras, y de hecho al ser una empresa polimetálica hay que considerar pues de todos los minerales que extraen, ¿no? En su mayoría vamos a ver que es zinc, plata y plomo, ¿no? Y de hecho un porcentaje en cobre. Y luego de eso vamos a valorizar las reservas en exploración, ¿no? Qué proyectos y en qué estado están, ¿no? De avance. Entonces, para el valor de las reservas actuales se usa el flujo de caja descontado, que lo he utilizado en videos anteriores, que es conocido por mucha gente y lo pueden encontrar en YouTube. Y el modelo de opciones, que es el modelo que les traté de explicar aquí, es otra fórmula diferente, es un poco más complicado, más tenso. Y de hecho, en este video no voy a valorizar de esa manera porque es, como les digo, es extenso, me voy a demorar un poco más, se tienen que entender muy bien qué son las opciones, pero más o menos les dejo la idea, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual les digo de que valorizar como debe ser realmente, ¿no? Este tipo de empresas es un poco más complicado. ¿Qué más hay que considerar? Pues que la volatilidad, pues el precio de los commodities. Si mientras más volatilidad hay, como el oro y la plata, más riesgo habrá. Y también, como les dije, se tiene que ponderar, pues, ¿no? Por los commodities extraídos. Es diferente, pues, proyectar una empresa que sea de solo cobre, como Saudi Copper, a una empresa polimetálica, ¿no? Porque hay varias variables, pues, que hay que considerar. Y por último, que se debe conocer la cantidad de reservas en valor monetario, que eso se puede encontrar en el boletín anual de las empresas. Y también el costo de extracción por unidad, que es otro dato que es también complicado de hallarlo, ¿no? Pero se puede evaluar también. Y yo les voy a presentar una alternativa a esto, y es por eso que me gusta el análisis técnico, porque me permite también proyectar de pronto a corto o mediano plazo qué es lo que va a ser el precio en las próximas semanas o meses. Y eso es lo que voy a proceder a continuación. Bien, entonces Volcan, este es el gráfico de Volcan. Se tradea el Volcan BC1, ese es el ticker. Y bueno, el Volcan viene a ser un doble piso tremendo en la zona de 0.30 céntimos. Actualmente cotiza 0.67 y vemos que es una tendencia alcista. ¿Por qué tendencia alcista? Simplemente porque veo máximos y mínimos cada vez más altos, ¿no? Máximo, mínimo, máximo más alto. Y yo considero que es simplemente un retroceso normal, ¿no? Un pullback, lo que se llama, para posteriormente hacer un máximo más alto. Ahora, ¿qué veo yo? Obviamente hay una resistencia fuerte en el precio de 0.75. Pensé que lo iba a romper fácilmente, no lo ha roto. Es el siguiente nivel que va a probar. Y veo pues una resistencia más obvia, ¿no? Al 0.86, donde llegó a cotizar el año pasado, entre marzo y abril. A corto plazo es eso. De hecho, yo tengo una posición en Volcan. Para mí, mi perspectiva sigue siendo alcista. ¿Cuándo voy a cambiar mi perspectiva? Cuando el precio empieza a cotizar por debajo pues, de 0.55, ¿no? O sea, de 54 para abajo, ya diría que ha vuelto su tendencia bajista. ¿Qué más veo? A largo plazo, pues, yo espero que este precio llegue a un sol, ¿no? Es lo que yo espero. ¿Pero por qué espero eso? También porque cuando les dije, cuando vamos a analizar una empresa minera, usando un análisis técnico puedo ir también pues, a los commodities. En este caso veo cómo va la plata. Les mencioné que está en un rango tremendo, está en un piso súper fuerte. Lo más probable es que vaya para arriba, ¿no? hasta zona media. Y si hablamos del zinc, también hablamos de una tendencia alcista, pues. Máximos y mínimos cada vez más altos. Eventualmente pues habrá un retroceso aquí, y eso lo veré con mi media móvil de 50. Es normal, pero yo considero que la tendencia se respeta y es alcista. Entonces, por los motivos, es que yo considero que Volcan es positivo, ¿no? Yo lo veo alcista todavía. Por lo menos a mediano plazo espero que llegue a 0.86. A partir de aquí puedes evaluar si hay un rechazo fuerte como hubo aquí, o es que se lo rompe y busca un nuevo máximo. Entonces, hasta ahí mi análisis de Volcan, y espero que les haya gustado este video. Si desean que hable más del valor intrínseco de la acción y cómo hallarlo, yo tengo una aproximación, de hecho, que lo expliqué brevemente en un anterior video. Y si están interesados en saberlo, háganmelo saber en los comentarios, o suscríbanse si quieren ver la parte 2 de este video, que sería la fórmula, digamos, un poco más simplificada de llegar al valor intrínseco, ¿no? Fundamentalmente. Técnicamente ya les mostré. Fundamentalmente, como les dije, es un poco más complejo, pero hay maneras de poder llegar al precio. Sin más que decir, un saludo y hasta pronto.